amigo, hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Un bendecido día que a lo largo, al transcurrir de las horas de este día, Dios pueda derramar abundantemente su bendición sobre tu vida. Dios pueda responder a tus necesidades. Dios pueda poner su mano sanadora si de repente tal vez estás pasando alguna enfermedad, alguna dolencia, algún malestar. Hoy, miércoles 31 de agosto, el tema de la lección para hoy, miércoles 31 de agosto, se titula Una boca cerrada. Así que, querido amigo y apreciado hermano, te invito, antes de realizar el comentario, me acompañes a hacer una corta y breve oración, sin antes hacerte recordar que puedes seguir poniendo tus pedidos de oración para orar por ese pedido que tú tienes. Así que si tienes algún pedido, agradecimiento, ponlo en los comentarios y estaremos orando por ti. Vamos a orar. Querido Padre, estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta oportunidad en la cual vamos a estudiar tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría, nos des inteligencia, que pueda, Señor, bendecir a cada persona que está escuchando este mensaje en los diferentes lugares que se encuentran, en los diferentes momentos que lo van a escuchar. Te pedimos que tú puedas derramar tu Espíritu Santo. Tal vez está pasando por alguna dolencia, desempleo, tiene algún pedido, de repente está pasando por algún dolor, algún sufrimiento, alguna angustia. Tú sabes, Señor, el dolor, el problema, la dificultad que están pasando aquellas personas que están viendo, escuchando, van a ver y van a escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Te pedimos por ellos, por cada uno de ellos, por sus familiares, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, querido amigo y hermano. Lección número 10, miércoles 31 de agosto. Se nos va el mes de agosto. Título para hoy, Una boca cerrada. El ejemplo más grande de mansedumbre, de bondad y de cómo soportar las pruebas, las tentaciones, las dificultades, las angustias. Cómo poder nosotros afrontar o sobrellevar problemas, angustias, es Cristo Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 29 nos dice lo siguiente: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, si tú, querido amigo y apreciado hermano, estás pasando de repente, sientes que están abusando de ti en el trabajo, sientes que estás siendo víctima de cualquier problema, dificultad laboral con tu pareja, de repente en casa, ¿no? Los papás abusando de su autoridad con sus hijos. De repente el esposo abusando de ser hombre, de su autoridad, de su fuerza, esté maltratando a su esposa, a su pareja, a quien juró amar hasta que la muerte los separe. El tema de hoy, miércoles 31, que se titula Una boca cerrada, es principalmente para aquellos que están sufriendo algún atropello, para aquellos que están siendo abusados, para aquellos que están sufriendo abuso de autoridad, de fuerza, porque tienen más poder, porque tienen más dinero, abusan de los que no tienen, de los que
de repente también emocionalmente no se aman, no se aprecian. Entonces hay alguien que va a sacar ventaja de ese sentimiento para abusar de la otra persona, ya sea psicológicamente, mentalmente, emocional, física y sexualmente. Entonces, principalmente el tema es para aquellos que son violentados, pero también el tema de hoy, miércoles 31 de agosto, está para aquellos que abusan de su poder, que abusan de su autoridad, de su fuerza, de su poder, de su condición, para hacer sufrir a los débiles. Vamos a leer hoy, miércoles 31, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 25. Pero en esta oportunidad, como tú ya lo has leído, lo estás leyendo y lo vas a leer en casa o cuando tengas tiempo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 25. En esta ocasión por tiempo, vamos a leer solamente el verso 18. Dice así la palabra de Dios, Primera de Pedro 2, 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Criados. Esta palabra criados, en el tiempo que Pedro lo escribió, está haciendo referencia a los que trabajaban en las casas como sirvientes, como esclavos. Muy diferente a lo que afrontamos o estamos viviendo, a nuestra condición actual, pero que muchas veces se asemeja, se parece también. Hay una distinción de que hoy en día ya no hay esclavitud. En el tiempo de Pedro, la esclavitud era permitida y aprobada por el Imperio Romano, el cual gobernaba en aquel entonces. Era permitido. Entonces, muchos judíos cristianos, muchos hermanos cristianos en aquel entonces, en el tiempo de Pedro, eran esclavos. Y entonces Pedro les escribe, les dice la manera como ellos deben comportarse como cristianos en relación a sus amos. Ahora, habían amos buenos, habían amos que respetaban, amos amorosos, cariñosos, pero también había lo que Pedro dice al final del verso 18, aquellos difíciles de soportar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Pedro? Criados, estad sujetos con todo respeto. ¿Cuál debe ser tu reacción? ¿Cuál debe ser nuestra reacción cuando alguien te causa dolor? Cuando alguien abusa de su poder, cuando alguien abusa de su autoridad. ¿Cómo debe ser nuestra reacción? Dice Pedro, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables. O sea, no solamente dice tenemos que respetar a tu jefe, a tu compañero de trabajo, a tu padre, a tu esposo, a tu esposa. No solamente debes respetar cuando ellos son buenos, cuando ellos son afables, cuando ellos hacen algo bueno por ti, sino que también debes respetar aún a aquellos difíciles de soportar, aunque te causen dolor, aunque abusen de su autoridad. Pero ojo, mucho cuidado. Tenemos que nosotros tener un equilibrio aquí. No estamos hablando de que una niña, un niño, una mujer va a respetar a su violador, a alguien que ha abusado sexualmente. Aquí el contexto de la carta de Pablo está hablando de los sirvientes, los que trabajaban como sirvientes, como esclavos
en su época. Y estos trabajadores, estos sirvientes, tenían amos que abusaban de su autoridad. Les causaban dolor, sufrimiento, angustia. Y en ese contexto, Pedro dice, respétenlos. Tengan respeto por ellos. Pero no está haciendo referencia a aquella mujer que viene siendo violentada, golpeada, maltratada físicamente por su marido y tiene que aguantar, tiene que quedarse callada, tiene que respetarlo. No está hablando en ese contexto de violencia, de maltrato. Está hablando aquí, leamos bien el texto bíblico, dice criados. Está hablando, trayéndolo a contexto, está hablando de nuestros empleadores, ¿cierto? Nuestros empleadores, que por el hecho de que nosotros trabajemos para ellos, no tienen ellos el derecho de maltratarnos, de denigrarnos, de abusar de su puesto de autoridad. Es en ese contexto que Pedro está haciendo referencia y por eso dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Porque hay algunos jefes, tú habrás tenido tal vez alguno de ellos, que son difíciles de soportar. Vienen con un genio, quieren tener a veces esos líderes que quieren mandar, autoritarios, que tiene que hacerse lo que ellos dicen, que tienes que acatar, que tú no puedes opinar. No, de aquellos jefes que la ley dice que un trabajo formal tiene que tener 8 horas laborales, pero hay jefes, hay trabajos en los cuales no trabajas 8 horas, sino 12 y no te pagan por horas extras, no te pagan por las 12 horas, sino solamente tu sueldo mínimo y eso por las 8 horas. Supuestamente por 8 horas, pero trabajas más. Por ejemplo, en ese caso es lo que está hablando Pedro aquí. En este caso de empleo. Hoy en día no hay esclavitud, no hay amos, pero muchos jefes, muchos líderes se siguen comportando todavía como amos. Como si uno fuera esclavo. Ya no hay esclavitud. Hoy en día nosotros somos colaboradores. Trabajamos como colaboradores. Tiene que haber respeto mutuo de un lado hacia el otro lado. Y en este contexto de trabajo, de empleo, Pedro dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los tóxicos, diríamos actualmente, ¿no? A los jefes tóxicos, a los líderes tóxicos. Pedro continúa diciendo que nosotros muchas veces vamos a padecer injustamente. Y si padecemos injustamente porque hacemos lo correcto, porque hacemos el bien, porque seguimos el ejemplo de Cristo, porque predicamos, porque hacemos su voluntad, entonces estamos participando de los padecimientos de Cristo si padecemos injustamente. Pero, ¿qué de raro, qué de bueno tendría que tú y yo estemos padeciendo por hacer cosas incorrectas, indebidas? Por eso, en los versículos 19 al 25, Pedro dice que nosotros tenemos que padecer, pero padecer injustamente. Y al padecer injustamente estamos participando de los sufrimientos de Cristo. Cristo padeció por nosotros y Él es nuestro ejemplo. Él fue llevado ante los tribunales, fue abofeteado, fue castigado, se burlaron de Él. Pero ¿Él qué hizo? Él pudo hacer y decir muchas cosas en su favor, pero no lo hizo, cayó. Entonces, mi querido hermano y apreciado hermano, cuando tú estés sufriendo, cuando tú estés pasando alguna dificultad, alguna angustia, alguien esté abusando de su autoridad contigo, hay momentos, de acuerdo al criterio
en los cuales nosotros debemos callar, guardar silencio. Y nuestro silencio dará mayor testimonio que si hablaríamos, nos defenderíamos, justificaríamos. Pero hay momentos en los cuales tenemos que hablar y no tenemos que callar. Entonces, tenemos que pedir sabiduría a Dios para que podamos nosotros diferenciar los momentos de cuándo callar y cuándo hablar. Y por último, dice Pedro, cuando Cristo era maldecido, golpeado, él no respondía, él callaba. Una vez más, callar dice más que 1000 palabras. Ser manso, ser humilde y practicar la templanza, sin odio, sin resentimiento, sin venganza. Amar a nuestros enemigos, amar a los que nos hacen daño, significa acción. Como hemos dicho ayer, es acción, no sentimiento. Porque nosotros cuando alguien nos hace daño no sentimos cosas buenas por ellos. Pero a pesar de eso, tenemos que hacer cosas buenas. Y Dios se encargará. Dios actuará. Dios se manifestará en nuestra vida. Dios te bendiga. Dios te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Un bendecido día. Hasta la próxima.